la Corte IDH y los derechos indígenas. Un hito en la justicia. Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo espacio, donde exploraremos temas cruciales para el presente y futuro de nuestra América Latina. Hoy exploraremos los avances más significativos en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribales, establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A lo largo de décadas, los pueblos indígenas de nuestro continente han luchado incansablemente por el reconocimiento y respeto a su identidad, cultura y derechos ancestrales. En esta lucha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un papel fundamental, estableciendo jurisprudencia histórica que marca un antes y un después en la protección de los derechos de estas comunidades. En este programa, analizaremos algunos de los casos más emblemáticos que han sentado las bases para un futuro más justo e igualitario para los pueblos indígenas. Acompáñenme a descubrir cómo la Corte IDH se ha convertido en un faro de esperanza para quienes por tanto tiempo han sido invisibilizados y marginados. Reconocimiento del pluralismo jurídico. La lucha por los derechos indígenas no se trata solo de reivindicaciones territoriales, sino también del reconocimiento de su derecho a gobernarse a sí mismos, de acuerdo con sus propias leyes y tradiciones. La Corte IDH ha sido clara al respecto. Los estados deben respetar los sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas. Esto significa que se debe aceptar la existencia de normas, autoridades y procedimientos propios, especialmente en asuntos de gobierno interno, justicia comunitaria y resolución de conflictos. Imaginen la importancia de que se reconozca la autoridad de los líderes tradicionales, de que se respete la forma en que las comunidades indígenas resuelven sus conflictos. Este reconocimiento del pluralismo jurídico es un paso fundamental para construir una sociedad más justa, donde la diversidad cultural no sea vista como un obstáculo, sino como una riqueza. Derecho a la propiedad colectiva. La tierra no es solo un recurso económico para los pueblos indígenas, es la base de su cultura, su espiritualidad, su propia existencia. Por eso, la lucha por el territorio ha sido una constante en la historia de los pueblos originarios. La Corte IDH ha reconocido este derecho fundamental en casos emblemáticos, como el de la comunidad Mayagna, Sumo, Aguastingni versus Nicaragua en 2001. La Corte afirmó que el derecho a la propiedad privada, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también protege la propiedad comunal de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Y esto es fundamental. La protección existe aun cuando no estén formalmente titulados. Es decir, la Corte reconoce que la posesión ancestral de la tierra, la relación histórica y cultural de los pueblos indígenas con su territorio, es un derecho que debe ser protegido. Durante demasiado tiempo, los estados han tomado decisiones que afectan a los pueblos indígenas sin siquiera consultarles. Proyectos mineros, petroleros, hidroeléctricos, que impactan directamente en sus territorios, en sus vidas, se han impuesto sin el consentimiento de las comunidades. La Corte IDH ha dicho, ¡basta! Ha establecido la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada. Es decir, antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar a los pueblos indígenas, los estados tienen la obligación de consultarles, y no se trata de una consulta superficial, de un simple trámite burocrático. Debe ser una consulta previa, antes de que la decisión esté tomada, libre, sin presiones ni imposiciones, informada, con acceso a toda la información relevante y realizada de buena fe, con la genuina voluntad de llegar a un acuerdo. Imaginen que son acusados de un delito en un país donde no se habla su idioma, donde las leyes son completamente ajenas a su cultura, donde no se reconoce la autoridad de sus líderes tradicionales. Esta es la realidad que enfrentan muchos indígenas al acceder a la justicia estatal. La Corte IDH ha sido contundente al respecto. Los pueblos indígenas deben tener un acceso real y efectivo a la justicia. Esto implica garantizar el derecho a contar con intérpretes, a que los procedimientos judiciales se adapten a sus culturas, a que se reconozcan sus propias autoridades tradicionales como parte de un sistema pluralista de justicia. No se trata de tener una justicia especial para los indígenas, sino de garantizar que la justicia sea igual para todos, que no se convierta en un instrumento de discriminación y exclusión. La lucha por la autonomía, por el derecho a decidir su propio destino,
es una constante en la historia de los pueblos indígenas. Aunque la Corte IDH no siempre utiliza estos términos en un sentido político, sí ha reconocido el derecho de los pueblos indígenas a organizarse, a ejercer control sobre sus asuntos internos, a vivir conforme a su cosmovisión y prácticas tradicionales. Esto implica el derecho a elegir a sus propias autoridades, a administrar sus tierras y recursos, a desarrollar sus propios sistemas de salud y educación. En definitiva, a ser dueños de su propio futuro. La Corte IDH ha sentado las bases para que los pueblos indígenas puedan ejercer plenamente su derecho a la libre determinación, a construir un futuro donde su cultura, su idioma, su forma de vida sean respetados y valorados. Estos avances representan un paso crucial hacia el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas en toda América Latina. La jurisprudencia de la Corte IDH se ha convertido en un referente a nivel internacional, marcando un camino que los estados deben seguir para garantizar la justicia y la igualdad para todos sus ciudadanos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. La realidad nos muestra que la discriminación, la marginación y la violencia siguen afectando a millones de indígenas en nuestro continente. Es necesario que los estados traduzcan los fallos de la Corte IDH en políticas públicas concretas, que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la jurisprudencia de la Corte IDH. Esperamos que este espacio haya servido para conocer un poco más sobre la lucha histórica de los pueblos indígenas y para reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todos.